Entonces, parecieran textos religiosos, aunque llevados a la política. Sí, a ver, serían textos religiosos si su fundamentación fuera religiosa, pero no lo es. Y además una Ujú. persona para estar en contra del aborto no necesita creer en Dios. A ver, yo no hago una militancia, por ejemplo, contra la masturbación. Y vos podrías decirme, bueno, pero es que la masturbación es pecaminosa también según la Iglesia Católica. ¿Por qué no has escrito un libro contra la masturbación? Bueno, porque no encuentro que en la masturbación haya una violación de derechos fundamentales. En cambio, en el aborto encuentro que sí hay una violación de derechos fundamentales. El más importante de todos, que es la condición orgánica de la existencia de derechos ulteriores, o sea, el derecho a vivir. Con lo cual, con ese ejemplo, creo que es bastante claro que lo mío no es una cruzada religiosa, no estoy trabajando sobre la noción de pecado, sino sobre una noción político-jurídica como es la de derecho. Ahora, ¿cuánto impacta tu condición de católico en tus posiciones políticas? De hecho, los comentarios cuando das en YouTube o en tus audiovisuales te hablan como si fueras un predicador, un evangelista de esta nueva derecha. Bueno, mira, la idea de evangelizar ha estado asociada con la idea de militar en política también, es decir, es parte del mismo lenguaje teológico político. Es muy interesante las transferencias lingüísticas, semánticas que se han producido del discurso religioso al discurso politológico en el transcurso de lo que concebimos como secularización moderna, cuando en realidad parece que los contenidos se han transferido a esferas mundanas, pero mantienen una semántica muy similar. Ahora, yendo al núcleo de la pregunta, yo he estado alejado de mi fe durante varios años, incluso recién yo te mencionaba el libro negro de la nueva izquierda, que ha sido el libro probablemente el más importante de los que yo he publicado, es decir, fue el que generó toda una corriente internacional contra lo que se denomina comúnmente ideología de género, u otros sectores lo nombran perspectiva o enfoque de género. Y cuando publicamos ese libro junto con Nicolás Márquez, no teníamos, digamos, ningún tipo de influencia religiosa, por lo menos no de forma consciente. Sí, con el correr de los años me volví a acercar a la Iglesia Católica. Soy una persona que trata de practicar su fe en la medida de lo posible. Trato de ir a misa los domingos. No siempre lo logro porque no siempre estoy en mi casa. Me toca estar alrededor de 15 días por mes fuera de mi casa. De hecho, en este momento estoy fuera de mi casa. Y bueno, eso a veces imposibilita que uno pueda cumplir con algunas exigencias mínimas, como ir a la iglesia una vez por semana. Lo cierto es que trato de hacerlo, trato de confesarme alguna vez por año. eh, bueno, no tengo mucha más práctica religiosa que esa. Ahora, mis textos y mi pensamiento político no tienen relación, o por lo menos yo no lo pongo en relación con mis creencias religiosas. No lo he hecho ni antes ni después de volver a reencontrarme con mi fe. Por eso en mis textos en realidad uno no encuentra ningún tipo de cita bíblica, a menos que yo le encuentre un sentido político a esa cita. Es toda la condición, ¿no? Porque, a Mm, ver, las posiciones quizás con el tema de la familia, del sí, aborto, sí, de la natalidad, que después sí. vamos a volver sobre eso, tiene mucho de religioso, pero no solo de católico, sino con parecidos a otras religiones, ¿no? El hecho de la reproducción y la familia están enganchadas, ¿no? Entonces, parecieran textos religiosos, aunque llevados a la política. Sí, a ver, serían textos religiosos si su fundamentación fuera religiosa, pero no lo es. Y además una Ujú. persona para estar en contra del aborto no necesita creer en Dios. A ver, yo no hago una militancia, por ejemplo, contra la masturbación. Y vos podrías decirme, bueno, pero es que la masturbación es pecaminosa también según la Iglesia Católica. ¿Por qué no has escrito un libro contra la masturbación? Bueno, porque no encuentro que en la masturbación haya una violación de derechos fundamentales. En cambio, en el aborto encuentro que sí hay una violación de derechos fundamentales. El más importante de todos, que es la condición orgánica de la existencia de derechos ulteriores, o sea, el derecho a vivir. Con lo cual, con ese ejemplo, creo que es bastante claro que lo mío no es una cruzada religiosa, no estoy trabajando sobre la noción de pecado, sino sobre una noción político-jurídica como es la de derecho. Muchos de los discursos y el afecto que te dedica Javier Milei tienen base en en tu prédica. Vos trabajás, por ejemplo, trabajás en los discursos del de Davos o de la No, Asamblea General de Naciones Unidas. No, eso es no, en Santiago absoluto. Caputo. Mirá, no sé quién es, pero sí que me dio bastante gracia el nivel de seguridad con que los medios de comunicación afirmaban que yo había sido quien Claro. había redactado esos discursos.
El día que yo redacte un discurso vos te vas a dar cuenta porque yo suelo apelar a autores. Es más, si yo hubiese redactado el discurso de Davos, yo hubiese tratado de reforzar el asunto de la pedofilia, hablando sobre la enorme cantidad de autores que han sido claves para el desarrollo de la teoría del género, o sea, de la ideología del género, y que han buscado relativizar el daño y el horror que significa la pedofilia. Hubiese mencionado a Shulamit Firestone, hubiese mencionado a Michel Foucault, desde luego, hubiese mencionado a Simone de Beauvoir, hubiese hablado también sobre Judith Butler, hubiese hablado sobre, bueno, una serie de autoras muy importantes, insisto, para la teoría del género, que lo dicen de una u otra forma, más abiertamente o más embozadamente, que la relación entre adultos y niños debe ser deconstruida, no debe ser demonizada, no debe ser, digamos así, perseguida judicialmente. De hecho, por ejemplo, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, hacían solicitadas públicas en favor de pedófilos. O, por ejemplo, hubiese mencionado también cosas como que en Estados Unidos operan actualmente organizaciones pro pedofilia que se amparan precisamente en el discurso de la ideología de género para presentar sus desvíos sexuales como parte de la deconstrucción contemporánea del género. No, yo no hice el discurso, ni tuve nada que ver con eso, ni tampoco hago los discursos de Javier. Pero ¿qué pasa? Yo sí converso sobre estos temas y hace años que he conversado de estos temas con Javier. Con lo cual yo no puedo descartar, digamos, que algunas de mis ideas él las haya leído, él tiene mis libros. ¿Lo asesorás al presidente? No, es mucho decir eso. Es mucho. Yo puedo conversar con él sobre distintos temas, dentro de los cuales además yo trabajo, que son temas filosóficos, temas culturales, temas politológicos. Por ejemplo, en temas económicos, yo escucho a Javier, no hablo con él de economía. O temas, digamos, de lo que es el manejo de la política práctica, pues yo tampoco estoy metido en esos ámbitos. Yo lo único que te puedo decir, él tiene mis libros, porque cada vez que yo publico uno se lo envío, pero esto desde hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo, y cada vez que nos juntamos, que es ocasionalmente, siempre salen algunos de estos temas, claro. Hemos hablado algunas veces sobre el tema aborto, por ejemplo, el tema feminismo, el tema inmigración, temas culturales, temas de posmarxismo y cosas por el estilo. Entiendo entonces que quien le escribe los discursos es más rústico que vos y Javier toma de tus saberes parte de lo que No, dice. yo no diría que es más rústico, no sé si es más rústico. Probablemente mi discurso sería mucho peor porque aburriría estar hablando de autores y de nombres que el 99% de la gente Bueno, no pero desconoce. Davos le causó muchos problemas entre los jóvenes. Vos sabés que no sé si le causó tantos problemas como se supone. De Tuvo hecho, una marcha. las encuestas de opinión que salieron a la luz pública después de la marcha LGBT mostraron que perdieron la pulseada. Mostraron que la gente no había sido impactada negativamente por su discurso. Yo creo sinceramente que esto fue más un ruido mediático donde obviamente hay sectores muy militantes, muy ruidosos, sectores LGBT, sectores feministas que tienen un poder de lobby muy importante, una llegada a medios de comunicación muy fuerte, que instalaron una sensación de que esto había molestado a los argentinos. Yo, por las encuestas que vi a posteriori, te puedo decir que no creo que eso haya tenido ningún impacto, digamos, en términos políticos. Además, te digo algo más, Javier Milei fue el candidato más votado en el año 2023 por los jóvenes, y el discurso de Javier Milei, en realidad, siempre fue el mismo que dijo en Davos. No hubo en realidad nada nuevo en Davos. Él ya había hablado en un montón Bueno, de pero entrevistas. generó una marcha de repudio. Sí, una marcha de sectores que nunca lo han votado ni nunca lo votarán, que son sectores progresistas. Pero todo lo que él dijo en Davos, en realidad, ya lo había dicho. Incluso él había hablado contra el feminismo, por ejemplo, en los debates televisados, que lo vio mucha más gente que lo de Davos. Los debates para la candidatura presidencial, él habló y dijo claramente, por ejemplo, que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer y del Género. O, por ejemplo, dijo que estaba en contra del aborto. O, por ejemplo, dijo también que estaba en contra de la ideología de género. Nadie puede alegar en Argentina de que no conocía que Javier Milei era un opositor a estas líneas progresistas. Cuando la nueva derecha llega al poder, empieza a desfinanciar todos aquellos dispositivos de destrucción cultural que las izquierdas avanzaban en los países donde gobernaban. Un ejemplo en la carta, USAID. Mira lo que pasó recientemente con el escándalo USAID, donde se veía como USAID utilizaba su dinero para esparcir ideologías y proyectos woke en otros países, cuando vos tenés también dentro de Estados Unidos todo un financiamiento universitario. Por ejemplo, en Harvard también acaba de haber un gran escándalo entre Donald Trump y Harvard, porque Harvard se ha dedicado en los últimos años a meter anti-americanismo, anti-norteamericanismo en las cabezas de los jóvenes. Hoy uno va a una de las universidades
de Estados Unidos, incluso la de los rankings, las que están en los más altos puestos, y vas a ver que en general hay un nivel de politización autoflagelante que asusta. Se queman banderas norteamericanas, por ejemplo, en las universidades de los Estados Unidos. Se les enseña una versión de la historia donde el norteamericano ha sido prácticamente el cáncer del mundo entero. Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo cuando la izquierda llega al poder avanza ese tipo de ideologías, cuando la derecha llega al poder trata de desactivarlas o por lo menos quitarles el financiamiento. Te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido que cancelar conferencias porque grupos de gente que odia lo que yo pienso, se le ocurre llamar a la policía y denunciar que hay bombas puestas en el teatro donde yo voy a hablar. O por ejemplo, yo he dado conferencias en Buenos Aires donde han venido grupos de feministas a arrojarme baldes con pintura mientras estoy hablando y dando una conferencia. Yo he dado conferencias donde han irrumpido grupos de izquierdas y han agarrado mis libros que estaban a la venta para el público y los han destrozado, los han vandalizado. Yo he estado dando conferencias donde incluso han quemado libros míos, hace pocos años. Es más, te digo más, Natalia, ni siquiera en términos de dictadura, la dictadura más longeva, la más longeva de todo el continente, es la castrista, es una dictadura no de derechas, de izquierdas. Y sin embargo, Fidel Castro, en nuestro país, ha sido ampliamente idolatrado. Fidel Castro ha sido mucho peor que Pinochet, por ejemplo. Y vos en Argentina podés reivindicar a Fidel Castro, pero si llegás a decir algo que huela favorable a Pinochet, vas a tener un problema gravísimo. Si vos das clase en una universidad y decís, por ejemplo, que Fidel Castro es de los hombres más grandiosos que ha dado el continente en el siglo XX, no vas a tener ningún problema. Si vos decís en la universidad que Pinochet creó o llevó adelante un sistema económico que fue beneficioso para el bolsillo del chileno, te van a echar de la universidad. Pero vos te sentís parte de la nueva derecha. Sí, claro, claro. Es decir, yo cuando escribí el libro La batalla cultural le puse como subtítulo Reflexiones críticas para una nueva derecha, porque Sí. en mi cabeza había que fundar una nueva derecha y había que llamarle derecha. Había que llamarle derecha. Y esto era fundamental para quitarle ese sentimiento vergonzante que ha tenido durante mucho tiempo la derecha. Durante mucho tiempo ser de izquierda era algo muy cool, es decir, cualquiera que se dijera de izquierda no iba a tener ningún tipo de problema ni en la universidad, ni con los amigos, ni en los contextos que fueran. Ahora, decirse de derechas era prácticamente, digamos, decirte el malo de la película. Esto ha sido así, yo lo he vivido en la universidad, yo lo he vivido en el colegio, yo lo he vivido en los más variados contextos. Eso es lo que en este momento está cambiando y es lo que yo he tratado de empujar modestamente a través de libros, a través de conferencias, a través de muchas giras y a través de las redes sociales. Pero por momentos pareciera que esa energía que ustedes tienen y esa agresividad son hijos de esas frustraciones, de los excesos precisamente de aquellas posiciones que terminan ustedes definiendo como woke, cuando otros luchamos contra esas exageraciones. Por ejemplo, acá Milei, su objeto discursivo es el kirchnerismo, y ya se combatió mucho desde adentro o sin necesidad de sentirse de derecha o contra el aborto o contra el wokismo, contra el feminismo. O sea, hay gente que lo denunció desde adentro y aparecen ustedes como si fueran los nuevos, y en realidad se me ocurre pensar si no hay algo de los ingenieros del caos ahí, si no sentís que son hijos de esa furia de la que habla la Empoli. Mira, no, yo te diría lo siguiente, sí somos nuevos, porque antes no había ninguna opción de derecha para votar que tuviese posibilidades reales de ganar. Es decir, desde que yo tengo memoria, yo tengo 36 años hoy, yo nunca tuve ninguna opción de derecha para votar. Macri, perdón, pero no era una persona de derechas, ni siquiera él se definía de derechas. Es más, él buscaba todas las formas posibles para decir que el PRO no tenía ideología o cuando mucho que era de centro. Entonces, si vos me decís una alternativa al kirchnerismo, yo te diría, sí, por supuesto, hay muchas alternativas al kirchnerismo, hay muchas alternativas partidarias al kirchnerismo. Ahora, alternativas ideológicas, donde realmente la ideología política, o sea, el contenido, esté en las antípodas del kirchnerismo, yo, perdón, solamente encuentro en este momento la nueva derecha precisamente porque es de derecha. Ahora, voy al punto de la agresividad. Lo que en todo caso se comparte, y esto espero que se entienda bien, lo que se comparte es una visión de lo político. Acá ha pasado algo muy interesante y es que los filósofos del kirchnerismo, o sea, Laclau y compañía, abrazaron las ideas politológicas de un autor llamado Carl Schmitt. Carl Schmitt, jurista alemán, que escribió una obra muy interesante y uno de sus libros se llama El concepto de lo político. En ese libro, Carl Schmitt define lo político en torno a la oposición amigo-enemigo. Él dice, así como definimos lo moral por la oposición bueno-malo, lo estético por la oposición bello-feo,
lo económico por la oposición rentable o no rentable, lo político lo definimos por la oposición amigo-enemigo. El populismo kirchnerista se desarrolló de una manera schmittiana. Por eso lo que hacía era construir enemigos permanentemente, los iba renovando permanentemente para dinamizar su propio poder. Fueron las Fuerzas Armadas, fueron el campo, fueron los medios de comunicación, fue la justicia, etcétera, etcétera. Y los iban renovando cada cierta cantidad de años. La visión politológica de la nueva derecha es relativamente similar porque también ha leído a Carl Schmitt y tiene un concepto de lo político similar. Nosotros hablamos de batalla cultural porque nos sabemos enfrentando personas que nos han definido a nosotros como enemigos en primer lugar. La izquierda nos definió a nosotros en primer lugar como enemigos y avanzaron sobre nosotros y nuestras libertades durante prácticamente 2 décadas en este país. Entonces, ahora pedirnos a nosotros que no tengamos una mirada schmittiana frente a la política simplemente porque tenemos el poder es absurdo. ¿Por qué? Porque no funciona. Pero ustedes también caen en la contradicción de amigo-enemigo. Es que no es una contradicción, es una concepción. Zurdo, comunista, murió Kicillof, murió Macri. Es también esa lógica. No, a ver. Macri ha fallecido. No. Es la misma lógica. No, yo lo que dije fue el pro ha muerto. Mi tuit es el pro ha muerto, pero es una muerte política. Es una muerte política. Supuesto, claro, por claro, supuesto. pero a ver, ha muerto políticamente. Abortera feminazi, porque eso es otra cosa también, que quiero ir a las redes. Una cosa es el Agustín Laje en una conferencia y otra cosa es el Agustín Laje con el gordo Dan en las tribunas de las redes sociales. Mira, Marshall McLuhan fue uno de los grandes teóricos de medios del siglo pasado, de la segunda mitad sobre todo. Tenía una frase que hizo historia: el medio es el mensaje. Es decir, no podemos esperar que la misma persona tenga el mismo mensaje cuando los medios son variables. Por supuesto, yo no hablo como escribo mis libros, yo no doy una conferencia como le doy una entrevista al Gordo Dan, ni le doy una entrevista al Gordo Dan como dialogo contigo, porque el medio es distinto y las plataformas y el público también es distinto. Yo de hecho sería bastante tonto si pretendiera siempre comunicar lo mismo a pesar de que el medio y el público cambia. Yo lo hago de manera estratégica, a sabiendas, de manera consciente. Mis libros son muy distintos, por ejemplo, de mis videos de YouTube. Y hay gente que ve mis videos de YouTube y dice, me voy a comprar el libro, y después se encuentra que en el libro hay un lenguaje totalmente distinto, una bibliografía también bastante distinta, unas ideas que no estaban en los videos. Entonces, yo creo que esto es bastante normal en realidad. El discurso de las fuerzas del cielo es sumamente violenta contra ciertas inclinaciones homosexuales, de género, de color de piel, de grupos étnicos. Aunque no lo parezcas vos, eso es lo que resulta en redes. Ahora, ¿vos proponés cambiar la ley de matrimonio igualitario, eliminar la ley de aborto en la Argentina? ¿Es algo que a vos te gustaría ver? A mí me gustaría eliminar la ley de aborto en Argentina, por supuesto. Soy plenamente consciente de que no hay músculo legislativo en este momento. Aclaro también por las dudas de que yo no soy funcionario de la Libertad Avanza, de este gobierno, no tengo ningún cargo, no tengo ningún poder para decidir esto. Para vos como para Trump hay hombres y mujeres en el mundo. Bueno, no solamente para mí, para Trump, es que creo que para la configuración biológica humana hay hombres y mujeres en el mundo. No conozco otro sexo en el mundo, la verdad. No, nuestra especie humana no tiene otro sexo. Hay hombre y mujer. Y la determinación sexual se da con arreglo a la identidad biológica, no la autopercepción de esa persona. Hasta tal punto, la identidad sexual está determinada biológicamente que cuando una persona se autopercibe de otro género, hay que atascar su cuerpo. Hay que mutilar determinados órganos, hay que introducir artificialmente determinadas hormonas en ese cuerpo, precisamente porque ese cuerpo no es lo que dice ser, hay que transformarlo con arreglo a químicos y al bisturí. En el mundo, hasta donde hoy sabemos, hay hombres y mujeres. Contra lo que yo me opongo es contra la politización de la sexualidad. La idea identitaria de que por con quien vos te acostás o por lo que tenés entre las piernas significa una inclinación natural hacia una ideología política en particular. De hecho, hay grupos homosexuales que se han liberado de esas cadenas identitarias en términos políticos y hoy apoyan abiertamente a Javier Milei, a Donald Trump, incluso en España a Vox. Entonces, esa es mi lucha. Agustín, mil gracias. Ha sido extensísimo, mucho trabajo me vas a dar. Uy, pero ha estado divertido. No, gracias a vos. Y bueno, quedamos en contacto y te mando un gran abrazo.